A los 17 años de edad, llegó a la Academia de San Carlos de la Universidad Autónoma de México. Sus primeras exposiciones individuales las realizó fuera de su país. Grisá piensa la naturaleza como una dilatada cavidad construida para cobijar al ser humano. La exposición Constelaciones de lo Imposible condensa la trayectoria y pasión de la artista plástica mexicana. La pintura de Irma Grisá representa, desde ya hace bastantes años, uno de los momentos más altos de la abstracción pictórica en México. El trazo de Grisá pinta no solo el tiempo, sino que retrata paralelamente el alma de la ciudad a través de colores. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Palabras Mayores. Nos encontramos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en este hermosísimo lugar que es el Museo de la Ciudad de México, y nos encontramos con la artista Irma Grisá. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y bienvenida. Al contrario, me encanta que me hayan invitado. No, es un gusto para nosotros y poder platicar, porque ya son años y años de carrera. ¿Cuántos años son? Son más o menos 60 y pico. Ininterrumpidos de estar pintando. Ininterrumpidos, no he claudicado nunca. Y podemos empezar con una hermosísima historia que es así como comienza su carrera de pintora cuando va a inscribirse a la universidad. Y quería, mamá. Sí. Ay, es muy bueno. Pero lloro, no me gusta hacerlo. No, pero no llores. En fin, no voy a llorar. Mi mamá me acompañó a inscribirme porque yo quería estudiar arquitectura. Ajá. Y me acompañó al edificio en donde se inscribía uno allá en el centro. Sí. Me acompañó porque yo nunca había ido al centro sola, me daba pánico. Bueno, no sabía simplemente. Sí, cómo moverse, es que siempre es complicado. Sí. Y entonces, como estoy hablando de la prehistoria, peor. Y entonces me acompañó y entramos y fuimos a la ventanilla de arquitectura a investigar qué pasó, qué se hace, etcétera. Y volteé a ver la ventanilla de artes plásticas y dije, como artes plásticas y arquitectura estuvieron siempre en el mismo edificio, en San Carlos, entonces se inscribía uno también en la misma habitación. Eran ventanillas distintas, exacto, pero en el mismo lugar. Entonces dije, me gustaría ser pintora. Dijo, ¿te gustaría qué? Dije, bueno, me gustaría ser pintora, pero bueno, voy a estudiar arquitectura. Y dice, no, un momento. Y puso las manos en los papeles que teníamos de ahí. Y dijo, ¿qué quieres ser, pintora o arquitecto? Y yo sentí, y lo siento en este momento, una necesidad de ser absolutamente sincera y veraz. Una madre, pues imaginarás qué maravillosa, ¿no? Hasta tuvo esta sensibilidad de poderles permitir. Toda la familia me apoyó en mi carrera. Y bueno, cuando hice mi primera exposición, no estaban nada sorprendidos. Yo sí. Y estaba yo en el Salón de la Plástica Mexicana, hice mi primera exposición. Y yo le comenté a mi mamá, pues como si fueras todos los días, ¿no? Y dice, sabíamos perfecto que ibas a llegar a esto y a mucho más. Con la primera ya exposición. Pues sí. ¿Y por qué? ¿Por qué tenían esa seguridad? Es muy difícil tener un nombre. Confiaban mucho en mí, confiaban. En todos sentidos confiaban. A mí eso me conmovió toda la vida. Siempre tuve su apoyo y su confianza y todo. ¿Eso se refleja en su arte? Sí, se refleja, definitivamente. Ahora mi pintura es abstracta, mi expresión, pero incluso cuando mi pintura figurativa y todo, pues sí, estaba el reflejo
de todo lo que iba yo sintiendo y que me habían dado y me seguían dando. Fue una maravilla realmente Contar con eso. contar con eso, haber nacido en esa familia, de veras. Antes de tomar esa decisión de estar en la Escuela de San Carlos y de meter sus papeles a la ventanilla de la plástica, ¿ya había pintado? ¿Ya encontraba ese gusto y ese placer en la dibujaba pintura? y pintaba mucho, por eso tenía yo. Pero yo lo veía también como una Afición. un sueño así irrealizable. Ajá. Qué bonito, voy a seguir pintando. Mi hermano mayor, que fue arquitecto, también era un artista increíble, también tocaba el piano, él se construyó un piano y pintaba y dibujaba increíble. Y siempre me impulsó, siempre me alentó. A seguir y a Sí, seguir y a sí, seguir. siempre, siempre. Es una carrera difícil. Sí, es Incluso difícil. contando el don, porque bueno, para los que no tienen el don, ni se les ocurra. O sea, ¿no? Porque además de contar con ese don, uno tiene que estar apasionado por esa carrera. Sí, tiene que estar Porque demanda apasionado. muchísimo. Tiene que estar apasionado. Yo entré a un grupo de 32 alumnos. Desertaron muchísimos, muchísimos, para mí son 15. Y porque realmente no lo sentían, no estaban dispuestos a sacrificar nada. Es Mejor exigente. buscarse un trabajito. Y claro, con horarios, porque además ese también es, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Exacto, yo vivía en San Pedro de los Pinos y venía a San Carlos. Sí estaba difícil para mí. Claro. Pero finalmente pues, lo fui logrando, ¿por qué no? Tomaba mi camioncito y leía mucho en el camión, eso fue también maravilloso, porque la lectura me apasiona también. Y debe de encontrar mucha inspiración, digamos, y muchas ideas. Mucho sentido, sentimiento. Y pues sí, muchas gentes le pueden decir ideas, sí, pero eso que le va a uno enriqueciendo la lectura, todo se refleja en lo que hace uno, siempre. Y todo lo que sucede en el mundo. Por eso es tan necesario no dejar nunca de leer y de leer. Claro, y de adentrarse a unos mundos que además son distintos y que uno no Totalmente, pensaría que puede acceder. Sí. Y los autores todos son buenos. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Porque de verdad es muy difícil el éxito en el arte. ¿De qué depende? Depende de la constancia. Poder ir escalando. De la constancia, bueno, claro, de perseverar en lo que está haciendo uno, de tener una idea fija. ¿Qué quiero hacer? Yo realmente nunca pensé, quiero triunfar y voy a hacer esto y lo otro. No, yo quería pintar, tener la posibilidad de pintar y de expresar lo que yo siento, creo, quiero. Yo aprendí con maestros estupendos en San Carlos. Uno de mis maestros favoritos fue Luis Nishizawa. Un extraordinario, él me enseñó la técnica, que es lo máximo. Ya sabiendo la técnica, y él me dijo, ya sabes, preparar las telas, los compuestos para trabajar, ahora ya pinta. Jamás me dijo, haz así o haz asado. Era la libertad con las herramientas. Así tiene que ser. Yo voy a decir algo que no le gusta mucho a la gente. Yo no creo en las clases de pintura. En las que hay que pintar el árbol del tronco café. Como el maestro lo dice. ¿Por qué? Claro. Ahí es donde se trunca muchas veces la imaginación de los niños incluso, ¿no? Sí, cuando van a clases de pintura y pintan quizá un árbol para ellos que no se parece a un árbol. Morado o lo que sea. O de diferente figura, ¿no? Eso es lo que siente. Y les empiezan a decir que así no se hace. Sí, eso es gravísimo. Es peligroso. Gravísimo, muy peligroso. Sí puede truncar muchas carreras y bueno, es exagerado decir que hay vidas. Pero sí hay mucha gente que si claudica en lo que más desea, ¿qué va a ser su vida? Yo no sé qué, porque he conocido poca gente que luego se amargue. Sí tuve un compañero así que lo dejó porque se le dificultaba. Sí, claro, y entonces uno se empieza a poner obstáculos, claro. A mí se me dificultaban muchas cosas, ni modo.
le seguí, le seguí, le seguía. No tiene que ver con esta idea de que los artistas les fluye las cosas como si nada y no el que tiene, quiero decir, esa es como la malinterpretación que hay, ¿no? Que muchas veces entonces quiero pintar un paisaje y no me sale y no me sale y no me sale, entonces me frustro y entonces me empiezo a cuestionar si realmente tengo esa capacidad o no. Sí. O probablemente sería más justo que dijeran, ¿es realmente esto lo que quiero pintar? No puedo pintar esto, pero voy a ver cómo le llego. Claro, tengo que explorar y pintar lo que uno va sintiendo, necesitando. Mi teoría es que la gente debe de ponerse enfrente de su lienzo y pintar lo que le sale en el momento, tomar el material y ponerlo en la tela, y de ahí la tela y los colores van diciendo que sigue. Y es fundamental que lo sigan haciendo. Cuando usted está frente a un lienzo, ya sabe ya tiene claro lo que va a hacer y cómo, porque creo que ese es uno de los grandes problemas. Nada. Que uno tiene preconcebida la imagen que quiere lograr, Sí, entonces no le sale, y entonces no me gusta. En alguna ocasión, por ejemplo, me pasa, claro, cuando yo era pintora figurativa, obviamente, sí, tuve una época, pinté 6 años palmeras. Ya sabía que iba a pintar una palmera. ¿Cómo la voy a pintar? ¿En qué contexto? ¿Qué más va a haber? Sí, a ver cuál va a ser el entorno. Y claro, ya iba yo viendo en base al conocimiento que tenía yo ya de la pintura. Entonces ya empezaba ahí a crear el cuadro. ¿Por qué, maestra? ¿Por qué 6 años palmeras? Y primero, antes que nada, explíquenos a todos, y me incluyo, qué significa el arte figurativo, porque muchas veces vamos a una exposición y dicen el arte contemporáneo, el arte abstracto, surrealista, bueno, figurativo, y vamos con cara de ¿de qué es eso? ¿Qué vamos a ir a ver? El arte figurativo básicamente es que representa una figura, no importa si es humana o sí, que es clara. Entonces, eso es fantástico, ¿eh? Yo obviamente cuando entré a San Carlos me aprendí primero que nada a dibujar. Hay que dibujar. Es fundamental. Y porque si no sabe uno dibujar perfectamente, no puede ir al siguiente, no puede ir tampoco al siguiente paso. ¿Qué puedes abstraer si no sabes primero que hay algo muy concreto que hay que abstraer? No pienso, ahora voy a abstraer este ser humano sufriendo. No, nada de eso. Eso ya está implícito en toda la experiencia que he tenido ya en esta expresión, ¿no? Pero cuando yo entré a San Carlos, obviamente pintábamos modelo. Ese es arte figurativo. Pintábamos el modelo y ya dependía del maestro si nosotros creíamos que estaba bien, pero él decidía que no, pues a repetir, a copiar, a borrar, a lo que fuera, hasta que lográbamos exactamente lo que debía de ser. En técnica. En técnica, sí. Y en expresión también, muchas veces casi siempre depende del maestro. Cuando está uno estudiando, pues tiene del que maestro le pida, claro. Bueno, eso es en cualquier carrera, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresando le voy a volver a preguntar esto de las palmeras para que me cuente y nos vamos a ir al tema de abstracto. ¿Qué es eso de abstracto? Ahorita volvemos.